Le damos la cordial bienvenida al sociólogo David Chávez. Él es docente universitario y vamos a hacer un análisis de la coyuntura política, el primer año de gobierno de Daniel Noboa. David, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Hola Jaime, gracias por la invitación. Un saludo para Carlita y para vos. ¿Qué lectura darle a este primer año de gobierno de Daniel Noboa que se cumplió el día viernes, si no me equivoco? David, ¿cuáles son los logros que ha obtenido este gobierno? Bueno, grandes éxitos para un sector minoritario de las élites económicas de este país a las cuales él pertenece, y un desastre y una catástrofe social y económica para la mayoría de las clases trabajadoras del país. Yo lo sintetizaría así, y además añadiría algo que me parece importante. Ese fracaso rotundo respecto de la mayoría de nosotros es producto además del hecho de que Noboa no es otra cosa que la continuidad del modelo económico, político e inclusive del modelo de sociedad que se viene imponiendo desde la época en que Moreno decidió dar un viraje ideológico político y asumir este neoliberalismo del siglo XXI que han venido imponiendo en este tiempo. Correcto. Bueno, ayer no sé si alcanzaste a ver el video como un resumen que presenta el presidente de la República de todos los logros que ha obtenido el gobierno. ¿Tú pudiste ver el video, David? Con mucho asco, pero sí, es la verdad, lo digo así, perdón que suene un poco grosero, pero es que cada vez me resulta más difícil escuchar a Noboa, a sus funcionarios y a sus medios de comunicación y esta lógica de propaganda que tienen, porque me parece que nos insultan a todos. O sea, creo que uno podría contrastar el video ese que está lleno de mentiras, de manipulaciones, de un montón de cosas. Es promocional más, ¿no? Es eso, es un spot de campaña. Que además, nota que Noboa no ha abandonado eso todo el tiempo. O sea, Noboa viene haciendo eso desde la campaña anterior y en su gestión de gobierno esa ha sido la forma de comunicar, seguir haciendo spots, inclusive su mensaje presidencial no parecía otra cosa, digamos, su mensaje presidencial de toma de poder no parecía otra cosa que un TikTok y así sucesivamente, ¿no? Entonces, seguimos en esa lógica y al final es porque de alguna manera les funciona que siguen operando de esa manera, pero me parece que es insultante, o sea, me parece que ese modo de tratar a la ciudadanía es insultante. Creo que ese video debería contrastarse con este bochornoso episodio bastante desagradable de la esposa del presidente y este candidato asambleísta, entiendo que es candidato asambleísta, que ustedes lo mostraban hace un momento, llegando con un camión de banano a ofrecerlo como dijo este político, el regalo que el presidente nos está mandando. Es decir, es la visión de las élites, ¿no? Es lo que han dicho tanto la esposa del presidente como Noboa, aquello de que ellos nos están haciendo un gran favor gobernándonos porque ellos podrían estar mucho mejor sin asumir el gobierno, ¿no? Hay una ambición de clase tras todo esto que es muy despreciativa de la mayoría del país. Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, pero nos dominarán con el engaño, con la mentira. ¿Eso está pasando en la actualidad en el Ecuador? En parte sí, pero mira que yo creo que hay algo más preocupante en la realidad política y en la cultura política del país. Que yo lo cifraría en aquello que hay que empezar a llamar en plural los anticorreísmos, ¿no? Porque el anticorreísmo no es uno solo, eso a veces lleva a ciertos colegas y a ciertos periodistas a confundir las cosas, es decir, el anticorreísmo y el correísmo tienen un techo y no hay antis, no hay pros. No, lo que ocurre es que el anticorreísmo es más complejo que solamente esa facción más fanática, que es la de los anticorreístas más enfermos, digamos. Entonces, en esa lógica me parece que hay un fenómeno que va creciendo que es más preocupante en esa cultura política anticorreísta, porque, lo voy a sintetizar de esta manera, o sea, tienes un anticorreísmo que es aquel de la culpa es de Correa. Es decir, todo lo que pasa es culpa de Correa. Estamos mal, lo que sea, lo que ya sabemos. Pero hay una variante que es más peligrosa aún, que es aquella de que se traduce de esta manera, ¿no? No importa que destruyan el país, pero no podemos permitir que el correísmo regrese.
Es una variante un poco más cínica, porque vos puedes decir que en la anterior, en la de la culpa es de Correa, funciona la mentira. Es decir, les están engañando, hay toda una manipulación, hay toda esta estructura, estas cloacas del Estado que se han destapado recientemente con los chats de Villavicencio, que te muestran cómo hay operaciones judicial, policial, mediático, mediáticas que terminan apuntalando casos, construyendo casos y atacando mediáticamente a opositores políticos, mediática y judicialmente, quiero decir. Se ve por un lado eso y uno puede decir, sí, con todo ese aparataje es fácil que mucha gente se haya convencido de todas las mentiras que han construido en este tiempo. Pero esa es una versión. La otra, esta de que se ha sintetizado en estos días en aquellos posts, tweets y demás de gente diciendo en redes, no me importa que me corten la luz 24 horas al día, pero yo no quiero que regrese el correísmo. Esto es más grave, porque eso te habla de una conciencia mayor sobre el hecho de que es este modelo neoliberal de la derecha de estos últimos años, el que ha producido el desastre nacional. Pero no importa porque este modelo, aunque a mí me destrocen la vida, la economía, la seguridad, me ha permitido disfrutar de mi diminuta venganza narcisista en contra de una fuerza política. Pero les ha funcionado la mentira, pues también, o sea, y también los altavoces, que son los grandes medios de comunicación, todos los días repiten las mismas mentiras, con acusaciones, con reportajes teledirigidos, para desacreditar a un proyecto político que hizo mucho por el país durante 10 años. No, claro, de acuerdo, pero nota que hay una diferencia, es decir, en esta segunda posición ya la discusión no es si lo que se está viviendo es culpa del correísmo, en última instancia no importa. En última instancia están conscientes, porque claro, cuando te dicen, no me importa que este gobierno haga esto, de hecho recuerdo el post o el tweet de alguien, no voy a dar nombres, pero que entiendo que es, porque además no lo sé con precisión, he oído el rumor nada más, que entiendo que es la cuenta de un periodista reconocido, o sea, la cuenta troll de un periodista reconocido, que no es Najas por si acaso, no es la de él, que es la que está ahora más famosa, es otro. Pero un tipo que decía es que apresó a Glass, se fue contra Aquiles Álvarez y ahora se está yendo contra Topic, refiriéndose al reciente episodio también bochornoso con Topic. Entonces se le perdona todo. No importa que nos corte la luz, no importa. Es decir, nota que en ese tipo de reflexión hay otro tipo de cultura política, en donde puedes decir que es muy cínica. O sea, estamos conscientes de que la derecha es incompetente, de que la derecha produce desastres, de que la derecha no sirve para gobernar, pero no me importa, porque es la forma de contener, destruir, aplacar al correísmo. Es distinto al otro hecho de creer que es Correa quien va y vacía Mazar, por ejemplo, o es Correa quien manda $2 millones para una marcha de 500 personas, o sea, es distinto, ¿no? Entonces, sin duda las mentiras están, por supuesto, porque para usar ese odio que te lleva a decir, ya no me importa que en realidad dinamiten este país con tal de que el correísmo no regrese, obviamente que está ligado también a las mentiras y a todo esto que se ha construido, pero hay un fenómeno profundo de identidad política fundada en el odio y la violencia, que es muy preocupante. La derecha, para superar al correísmo, ¿qué debió hacer durante estos 7 años, David? Mira, mejorar el correísmo, pues no lo que se ha dicho mucho, gobernar mejor que el correísmo, era lo único que tenían que hacer, era el mejor modo de derrotarlo. Ahora, la derecha, seamos honestos, es decir, la derecha apuesta a un tipo de modelo que difícilmente puede superar. Ellos nos siguen diciendo que el país está mejor. E incluso nos salen por ahí ciertos investigadores a decir que en el gobierno de Correa se dieron más muertes violentas que en la actualidad. Y esos mensajes mucha gente tal vez lo termina creyendo porque, como lo dije hace un momento, lo repiten todos los días. Sí, es que además ahí hay esto que suelen llamar algunos, yo no lo entiendo bien, no me gusta mucho la expresión, pero suelen llamarlo como sesgo de confirmación, aquello de que la gente oye lo que quiere oír, y eso es, o sea, solo oye lo que quiere oír. Y obviamente, en ese sentido, es decir, pueden salir con un argumento absolutamente delirante como el del charlatán aquel que anda diciendo que el correísmo ocultó las muertes y no sé qué.
pero se vuelve efectivo porque no hay filtros. Ese es uno de los problemas actuales de lo que yo creo que ya es la inexistente opinión pública. Siempre la noción de opinión pública fue cuestionable porque no era del todo pública, digamos. Es decir, la opinión pública controlada por grandes medios de comunicación privados restringe la idea de que en realidad lo que ocurre en los medios es un gran ámbito de discusión colectiva y de debate público que construye criterios generales. Es decir, si uno no tiene información veraz, adecuada, etcétera, sencillamente cualquier posibilidad de construcción democrática de la opinión pública se distorsiona. De ahí el rol tan importante de los medios, ¿no? O sea, los medios son el primer filtro. Es decir, un medio tiene que hacer, bueno, ustedes lo saben mejor que uno, es decir, hay una serie de pasos, filtros de ética profesional, inclusive de técnica y de método profesional, que te impiden que publiques lo primero que asoma. O sea, es decir, eso lo hace un troll, o eso lo hace uno en un grupo de WhatsApp. Un periodista profesional, como sabes, tiene que pasar muchos filtros antes de publicar algo que les llega, o algo que sabe, o alguna opinión que alguien suelta por ahí. El problema actual es que los medios no tienen ningún filtro y funcionan como si fueran cuentas troll. Es decir, el gobierno dice cualquier disparate, como que han financiado los 2 millones que supuestamente capturaron en el aeropuerto eran para financiar las marchas, y los medios se limitan a decir, el gobierno afirma que. Entonces, claro, efectivamente en esa disputa, en esa imposibilidad de tener una opinión pública más depurada, lo que se genera sobre todo es ruido, esto que algunos expertos suelen decir, que ya ni siquiera pasa por qué es cierto y qué no es cierto, sino que es más bien saturar o sobresaturar la información, que ya es un poco una lógica de las sociedades contemporáneas, ¿no? Los expertos en comunicación suelen hablar de eso. Saturar de tal manera con información que parezca cierta o que más o menos tenga algún asidero para generar un ruido que haga que al final de cuentas la gente ya no pueda distinguir qué es verdad y qué no es verdad. Alguna ocasión leí un artículo de gente que es experta en esto que mostraba cómo, lo cito como ejemplo para ver cómo funciona, ¿no? Cómo las tabacaleras, cuando empezó toda la lucha en los Estados Unidos contra las tabacaleras para que empiecen a tener controles y además a publicar que el cigarrillo produce cáncer, las tabacaleras se dieron cuenta, decían en este artículo, que se dieron cuenta de que en un momento no iban a poder disputar contra los científicos que estaban dando pruebas fehacientes de que así era, de que el tabaco era peligroso y era cancerígeno. Y entonces lo que hicieron es empezar a contratar científicos que pongan en duda lo que esos otros científicos decían y que saturen tanto la esfera académica como la opinión pública, la saturen con supuestos estudios que lo que hacían era solo poner en duda, o sea, decir, no, podría ser otra causa, podría ser esto otro, pero la estrategia de las tabacaleras era deliberadamente generar un exceso de ruido que ponga en cuestión lo que los científicos decían. Me parece que ese es un excelente ejemplo de cómo funciona la comunicación política en el siglo XXI. Los grupos poderosos hacen esto. Entonces, han venido haciendo esto durante años. Entonces, en esa lógica, es muy difícil, yo creo ya, para mucha gente distinguir qué funciona y qué no. Y entonces ahí, el último recurso que te queda es mis principios ideológico-políticos o mi identidad ideológica-política o aquello en lo que yo creo un poco más como una doctrina y como una profesión de fe, digamos, más que como datos ciertos que voy contrastando. Entonces no importa, si yo creo que la izquierda, o en el caso del Ecuador, si creo que el correísmo es lo peor que le ha pasado al país, ya no importa. O sea, todos los datos de la realidad se van a ir acomodando en función de ese concepto que me ayuda precisamente a tener cierta certidumbre en medio de la enorme incertidumbre informativa, porque los medios, ojo, y ahí me parece que hay dos actores fundamentales. Ni los medios, ni la academia cumplen la lógica de filtros capaces de decir esto funciona y esto no. Lo de Tomasi fue un escándalo y la academia no dijo absolutamente nada. El plagio de la señora fiscal y la academia acá no dijo nada. Es más, hablo de mi propia universidad, terminó encubriendo el plagio de la fiscal general de la nación. Entonces, en esa lógica, ni la academia ni los medios están cumpliendo el rol que deberían cumplirlo. Me refiero a los grandes medios, ¿no? Creo que medios alternativos hacen una pelea muy asimétrica, pero dan la pelea precisamente para al menos contrastar otras opiniones y otros datos y otra información. Y eso del gobierno de adelantar la renovación del espectro radioeléctrico a todos los medios de comunicación nacionales,
también podría ser visto como una presión para los medios que no están alineados, se alineen para que les renueven su frecuencia. Mira, es curioso porque Correa siempre dijo que la derecha de este país hacía un ejercicio de psicología proyectiva con las críticas que le hacían, ¿no? Y creo que todos estos años han demostrado hasta la saciedad de esa hipótesis de Correa. Como muchas otras. Yo digo, un ejercicio que a mí me gustaría hacer, no me da el tiempo ni la vida, pero me gustaría mucho hacer, es toda esta especie de hipótesis que Correa lanzó durante todo el tiempo sobre lo que era este país, sobre lo que eran las derechas, sobre lo que eran las falsas izquierdas. Cómo en estos años le han dado la razón con creces. O sea, es decir, lejos de haber estado equivocado cada día que pasa, le dan toda la razón a Correa con lo que hace, ¿no? Pongo el ejemplo más sencillo para lo de los medios. Se mataron diciendo durante la época del correísmo que la libertad de expresión, que eran los enemigos de todo poder, que ellos no se alineaban con ningún poder, que no defendían a ningún poder, que eran los grandes críticos. Llegaron los gobiernos de derecha y se volvieron las alfombras mediáticas de gobiernos autoritarios, además, ni siquiera gobiernos democráticos, gobiernos autoritarios, les justificaron todo su autoritarismo y ahí están. Y vuelvo sobre la pregunta. Claro, a Correa siempre le acusaron de que él utilizaba las frecuencias y que cerraba radios y que no sé qué historias. Y sin embargo, más allá de algunos episodios de gente que siempre, porque digo, en el marco general de lo que fue el correísmo fue ordenar un poco el desastre que este país era. Me parece que de lo que yo he podido investigar en ese caso, alguna gente que tenía esta asignación de frecuencias no había cumplido y le cerraron y no era ninguna amenaza para el gobierno de Correa, pero tomaron eso para decir, ahí está el autoritarismo de Correa. Y ahora que evidentemente este curioso adelantamiento de esto pareciera tener en medio de campaña electoral, etcétera, pareciera tener unos signos de imposición, pues nadie dice nada y todo el mundo dice que tenemos avances democráticos, dicen algunos abogados, pues que la democracia está mejor que en los años anteriores a estos gobiernos de derecha, dicen algunos abogados, también cómplices de estos gobiernos autoritarios. Sociólogo, buenos días, ¿cómo está? Carla Aro le saluda. En esta narrativa que se ha impuesto durante todos estos años se ha venido también develando algunas cosas y entre esas cosas, por ejemplo, son los chats de Fernando Villavicencio que develan cómo ha actuado una mafia que ha sido vacunadora en ámbitos de la comunicación, que básicamente han traficado con la comunicación, imponiendo narrativas totalmente falsas. En este momento, ¿esto ha ayudado o puede ayudar a que la ciudadanía analice un poco más esas imposiciones narrativas que se han creado desde diferentes medios de comunicación? Yo creo que en parte sí, pero no, tampoco sería muy optimista, porque, como decía antes, o sea, me parece que, y lo he dicho en este espacio en otras ocasiones, me parece que la política ecuatoriana está muy atravesada por una muy fuerte y muy condensada ideologización. Entonces, cuando eso ocurre, cuando vivimos en estado de ideología pura, digamos, pasa esto de que la ideología es casi una fe religiosa. Entonces, escucho lo que me conviene y lo que no. Y siempre lo voy a ajustar en función de cuál es mi posicionamiento ideológico político. Entonces, sobre todo cuando se trata de un posicionamiento a favor de los grandes poderes que gobiernan las sociedades capitalistas contemporáneas. Ahí es más difícil tener una cierta distancia crítica sobre lo que me llega y sobre lo que no me llega. Sin embargo, tengo la impresión de que, y más allá de que ha habido también un encubrimiento, ¿no? Es decir, los grandes medios de derechas no han querido darle suficiente cobertura, más allá de acusar a quienes publicaron esta información, no le han querido dar mayor cobertura a lo que se está denunciando, a lo que aparece, digamos, como posibles delitos en esos chats. Entonces me parece que con todo eso en medio hay que mirar que el efecto que esto va a tener y el impacto que esto va a tener en la política es limitado, pero me parece que de todos modos sí se constituye en un cierto remesón, al menos en ciertos sectores no tan fanatizados, no tan derechizados ideológico-políticamente, en los que pudo haber tenido impacto esto y puede haber puesto en duda, sobre todo uno de los relatos más fuertes del anticorreísmo, que ha sido todo esto que al final es el lawfare, ¿no? Pero que ha estado ligado a la corrupción, etcétera, etcétera,
Y los chats evidencian que más bien ahí, en lugar de aparecer los casos de corrupción, aparece cómo se operó mediática y judicialmente para ir construyendo casos, para ir dilapidando la reputación de los líderes del correísmo, más que los grandes escándalos que uno habría esperado que aparezcan en el momento en que el principal perseguidor del correísmo, o en el momento en que se hacen públicos los chats del principal perseguidor del correísmo. Entonces, digo, todavía confiando un poco, aquí estoy especulando un poco, digamos, confiando un poco en que hay un sector de la población que puede tener todavía cierta distancia crítica sobre lo que ha venido haciendo la derecha, pero que no se alinea necesariamente con la izquierda y el correísmo. Quizá en estos sectores puede tener algún impacto, pero teniendo en cuenta que para las próximas elecciones cada voto va a contar, quizá eso sí tenga relevancia. Ahora, sociólogo, ¿cuál va a ser el eje de esta campaña electoral? Bueno, que ya prácticamente que iniciarán 40, 50 días más o menos para que inicie ese proceso ya electoral. ¿Cuál cree usted que sea el eje central de campaña de todos los candidatos? Bueno, el que ha venido siendo, digamos, en el discurso serán los problemas acuciantes: seguridad, energía eléctrica, economía, etcétera. Pero en la práctica política va a ser el eje que ha venido organizando no solo las elecciones, sino toda la política ecuatoriana en los últimos años, y será la famosa disputa correísmo-anticorreísmo. Noboa ya lo está mostrando, digamos, ¿no? Noboa, insisto, no ha parado de hacer campaña hasta ahora. Con todo lo que viene haciendo, ya demuestra que su posicionamiento, y me parece que estratégicamente es plausible, es decir, yo puedo no estar de acuerdo, pero me parece que están haciendo lo que deberían, y estratégicamente. Noboa está tratando de mantener y consolidar el voto duro anticorreísta en torno suyo, de modo que eso le permita pasar una segunda vuelta, y en una segunda vuelta seguramente tendrán la expectativa de esa coalición anticorreísta que suele armarse siempre en segunda vuelta como la punta de lanza para volver a ganar la presidencia. Entonces, como digo, creo que en la práctica, en la construcción de los mensajes, en los posicionamientos políticos, etcétera, etcétera, va a seguir operando esa dinámica política correísmo-anticorreísmo, porque esa es una dinámica estructural de la representación política. De ahí no se puede salir. Hay gente que habla de esa confrontación como si fuese una especie de deliberada voluntad de las personas, es decir, se puede poner o se puede sacar el correísmo y el anticorreísmo, pero no, eso define muy profundamente, está ya muy enraizado en la sociedad ecuatoriana, y define muy profundamente el campo político y la disputa política. Bueno, esperemos básicamente que realmente así sea, ¿no? Pero en términos de cuál sería el eje central de la campaña, vamos a las necesidades que tiene la población en este momento. ¿Esas necesidades se van a contraponer al correísmo, anticorreísmo, o va a prevalecer el correísmo, anticorreísmo? No, va a prevalecer porque es la forma de la disputa ideológico-política contemporánea. Es decir, en el Ecuador eso asume la forma correísmo. No lo que pasen ni las necesidades que tengamos. O sea, van a estar ligadas las dos cosas, porque al final de cuentas el problema es que hay ocasiones en que uno puede pensar que resolver las necesidades que tenemos pasa por la no política, ¿no? Que son resoluciones técnicas, digamos. Pero no, en las respuestas que nos van a dar se va a hacer visible esa confrontación. O sea, habrá gente que diga que para resolver el problema de seguridad hay que echarse abajo todo el Estado de Derecho, y hay que echarse abajo todos los derechos humanos, y hay que generar una lógica absolutamente violenta y autoritaria y militar de gestión del conflicto. Y hay gente que dirá, o sea, hay que tomar medidas duras, pero se trata de restituir condiciones sociales, restituir las capacidades del Estado. En esas dos soluciones tenemos una confrontación ideológico-política, derechas e izquierdas. En la economía nos dirán, hay que seguir con la receta esta delirante de los últimos años, más mercado, perdonemos los impuestos a los ricos son los que generan riqueza. Hasta ahora estamos esperando, ¿no? 8 años esperando que los ricos generen riqueza, empleo, dinámica económica, y nos siguen diciendo el mismo cuento. Y habrá quienes digan, no, tenemos que volver al modelo, el del correísmo, un modelo de equilibrio Estado-mercado que permita que la inversión pública dinamice también, junto con la inversión privada, la economía. Entonces, claro, el problema es que la política, o sea, las soluciones a los problemas inmediatos no escapa a esta discusión ideológico-política. A veces
cometemos el error, ¿no? De creer que, o lo que suele decir la gente, inclusive coloquialmente, ¿no? A mí no me importan los políticos, yo con tal de trabajar y yo vivo de mi trabajo y no me importan, y resulta que a la vuelta de la esquina tienes apagones de 14 horas que por más duro que trabajes, te van a quebrar o te van a poner en una muy difícil situación. Y eso responde a cuestiones políticas. Ha sido clarísimo el debate en este último periodo de esta crisis energética, en donde, claro, lo que se ha dicho, ¿no? Igual ahí son dos visiones completamente diferentes, ¿no? Lo que se ha dicho es que aquí había un plan del lado del correísmo, se abandonó ese plan, había que ampliar la inversión pública y con eso se habría podido blindar el sistema energético, y hay quienes dicen, no, el problema es la Constitución de Montecristi, lo cual es absolutamente delirante, pero te dicen, no, es la Constitución de Montecristi porque no hay inversión privada en los sectores estratégicos, lo cual además es mentira. Pero volvemos un poco sobre lo que ha sido recurrente en esta conversación con ustedes. ¿Por qué la gente cree eso? Porque ideológicamente dice sí, o sea, la izquierda, el socialismo, no sé qué, no sirve para nada y eso es lo que nos tiene en esta crisis, entonces hay que seguir insistiendo en el modelo empresarial. Entonces, en las soluciones que nos den, por más que traten de plantearse así como hipertécnicos y asépticos y que no son políticos, al final de cuentas siempre se va a ver la hilacha, y que no está mal además, ¿no? Porque ese tendría que ser el debate, de que hay dos modelos de política y dos modelos de economía y dos modelos de sociedad que son los que están en juego y que vienen estando en juego tras esa confrontación correísmo y anticorreísmo ya por casi 20 años en la política ecuatoriana. No vemos ningún outsider, no vemos ninguna línea política que se diferencie y que pueda ser una opción. Outsider posiblemente sí en la derecha, que es lo que ha venido pasando, ¿no? Porque la derecha no tiene una representación política muy cohesionada. Sigue siendo la gran pregunta para las próximas elecciones, porque lo que nos dejan ver las mediciones que se ha hecho en el último tiempo, a pesar del impacto que ha tenido en la imagen de Noboa, lo de los apagones, pareciera mostrarnos que de todas maneras Noboa no ha sufrido, o sea, ha sufrido un impacto, pero no un impacto tan severo como para que ya no tenga ninguna opción o tenga muy difíciles sus opciones electorales. Todo indica que sigue siendo el candidato más fuerte de la derecha. Quizá con menos intención de voto, pero sigue siendo el candidato más fuerte de la derecha. Entonces, yo lo he dicho antes también, creo que ahí hay una novedad política, es decir, por primera vez tendríamos un candidato ya desde primera vuelta, un candidato de la derecha, en donde hay un apoyo más consolidado. Sin embargo, suponiendo que no le fuese tan bien, la opción sería que otro candidato de derecha ocupe ese lugar, como pasó con él mismo, ¿no? Que él no pintaba nada en la elección anterior en primera vuelta, ocurrió toda la catástrofe aquella con el asesinato de Villavicencio e inmediatamente se posicionó como el outsider, o sea, de tener 3% terminó pasando a la segunda vuelta y finalmente ganando la elección. En la derecha es más plausible porque las elecciones en primera vuelta sobre todo se han convertido en una especie de primarias de la derecha, ¿no? Es decir, entran un montón de candidatos de derecha. Insisto, como ahí la representación todavía es más volátil porque no hay partidos, no hay liderazgos, no hay programas, no hay nada en la derecha. Una cosa que digo siempre también, lo único que la derecha tiene claro es que son anticorreístas. Entonces, siempre es posible que algún candidato en medio de esa especie de primarias que son la primera vuelta termine saltando con una votación más alta y pasando a segunda vuelta. Sin embargo, como digo, me parece que sí hay ahora, por primera vez, una estabilización de cierta parte del electorado, al menos, como voto duro, en Noboa, que si los datos que hemos venido viendo son ciertos, sería un voto duro realmente importante. Entonces, eso hace menos plausible la posibilidad de un outsider, pero sigue quedando eso en la derecha. En la izquierda sí lo veo muy difícil. El correísmo es una especie de agujero negro que ha tragado la representación política de la izquierda, y ahí sí y es muy sólido y está muy contundentemente plantada en ese espectro de la política. Veo muy difícil que ahí pueda surgir un outsider. David, tengo una pregunta de Víctor Andrade, quiere que se la transmita, dice: David, ¿podría dar una visión sobre la posibilidad de que se active o no ese adefesio del nulo ideológico? ¿Qué opina al respecto? Sí, yo no diría que es solo una posibilidad, estoy seguro que eso va a ocurrir. O sea, no tengo pocas dudas de que eso no vaya a pasar. Quizá alguna parte del electorado de la izquierda tradicional, conservadora, no decida con cierta mirada crítica. Algo de esto ocurrió ya en la anterior elección,
había ciertos sectores, ¿no? Me parece que muy importantes, pero importante al fin que sigan sumando, que redefinieron posiciones y cuestionaron las posiciones que esa izquierda conservadora suele tener. Sería importante porque, insisto, cada voto cuenta en la próxima elección, pero creo que el grueso de ese sector volverá sobre la posición famosa del nulo ideológico, o sea, van a votar nulo, o algunos inclusive abiertamente por la derecha, como lo han venido haciendo todo este tiempo, ¿no? En eso ni siquiera es que hay mucha discusión. Y como ¿Quiénes serían los que apadrinen ese voto? ¿Quiénes serían? Me preguntabas. Sí. Bueno, el MPD, buena parte del Pachacutic, o no sé si buena parte, pero una parte al menos del Pachacutic, el sector más de derechas del Pachacutic. Tal vez el Partido Socialista, aunque les he oído en una posición distinta, pero a ciertas dirigencias, pero recuerda que su candidato, que me parece que igual está disputando los últimos lugares, pero recuerda que su candidato apenas pudo, sacó a relucir el anticorreísmo. Lo que pasa es que el anticorreísmo se ha vuelto un mecanismo absolutamente extendido en la política ecuatoriana para lograr notoriedad. Un negocio también. Sí, luego de los chats de Villavicencio sabemos muy bien que es un negocio, en algunos casos no muy bien pagado. A mí me ha dado un poco de vergüenza ajena de algunos periodistas que remilgan unos cuantos cientos de dólares para hacer el trabajo sucio. Yo Tal vez un negocio político. Por lo menos cobren mejor, ¿no? Pero ni siquiera eso, o sea, se venden además a tarifas muy económicas, ¿no? Pero políticamente funciona. Y obviamente en política siempre cuenta esto, Jaime, los pequeños ejercicios narcisistas, ¿no? Es decir, esta idea, este pequeño ejercicio del ego de que yo necesito ver satisfecho mi ego personal. En política eso suele contar mucho. O sea, hay gente que es capaz de llegar a posiciones muy extremas, ciertas condiciones políticas, solo por eso, ¿no? Entonces, y en buena medida, lo voy a decir tal como lo pienso. O sea, Correa sin duda es un líder político de una altura enorme. O sea, puedes estar de acuerdo o no con él. Lo que no puedes negarle es que es un líder de una importancia histórica para este país. Innegable. Coherente. Inclusive si no lo fuese. O sea, digo, ya, su presencia política es innegable en términos históricos. Y me parece que en el entorno político se generaron muchas pequeñas envidias de gente que nunca iba a estar al nivel de Correa. Y que siempre quiso estar al nivel de Correa, pero nunca iba a estar al nivel de Correa. Y claro, lo que han sido estos 8 años es algo así como la factura por esas pequeñas venganzas en contra del correísmo. No le perdonan a Correa. La derecha, ¿qué no le perdona a Correa? O sea, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, primero generar cierto nivel de equidad. O sea, me parece que hay cosas que se resuelven en el nivel estrictamente material. Es decir, cosas como quitarles el control directo del Estado. Las élites, por principio, en las estructuras estatales capitalistas, tienen una gran capacidad de influencia sobre el Estado. Sea el gobierno que sea, es decir, Correa, Evo, el que sea, también no es que las élites pierden capacidad de presión sobre el Estado. Lo tienen porque tienen el poder económico, entonces, y el Estado depende de ese poder económico. Pero dentro de esos 10 años, perdón que te interrumpa, David, dentro de esos 10 años, a los grandes empresarios, yo creo que le fue mejor que ahora, como está viviendo el país en la economía. No, indudablemente. Pero, de todas maneras, les tocó empezar a pagar impuestos, les tocó empezar a pagar mejores salarios, les tocó reportar lo que ganaban, y con todo y todo no era del todo cierto. Es decir, hay una norma que es básica en el capitalismo, ¿no? Esto, hay que dejar de mitificar el capitalismo, porque la derecha está convirtiendo a los capitalistas en los héroes del siglo XXI. El capitalismo es sobre todo avaricia e inescrúpulos. Es decir, el capitalista actúa de esa manera. O sea, dejemos de pensar que es un gran héroe, no sé qué. El capitalista está pensando en cómo ganar plata, y mientras más plata pueda ganar, mejor. Entonces, claro, como grupos empresariales en general, a las élites les fue muy bien en la época de Correa porque la economía creció. Pero me parece que ya particularmente ciertos grupos tenían intereses de poder desmantelar todo eso para hacer negocios todavía mayores. Y
digo, habría que ver datos, estoy especulando también un poco, pero me da la impresión de que hay algunos grupos que vieron la posibilidad de tener mayores ganancias. Entonces, en lo material va por ahí, pero también hay una serie de dimensiones culturales, simbólicas, normativas, que creo que son las que no les gustan a las élites, y esto el propio Correa lo ha mencionado recurrentemente. Eso tiene que ver con el repudio, porque esto es otra cosa que hay que tener muy en cuenta, el repudio que tradicionalmente las élites oligárquicas tienen a la democracia. Es decir, a la idea de que la sociedad sea más democrática. No me estoy refiriendo a las tonterías que dicen por ahí algunos abogadillos de que si llegan los empresarios entonces hay independencia de poderes, lo cual además es absurdo, como lo estamos viendo en este tiempo. Es una visión absolutamente miope de la democracia. La democracia real es la democracia que va ocurriendo en las relaciones sociales concretas de la gente. Es decir, en la medida en que las relaciones sociales, el modo en que vemos nuestra coexistencia como comunidad, etcétera, se va volviendo más democrática, entonces el Estado, las formas políticas, etcétera, se van volviendo más democráticas. Y me parece que esa es una de las cosas que más le molesta a las clases medias y a las élites de este país. O sea, ver de pronto a sectores que para ellos siempre debieron estar como subordinados, que siempre debieron estar por debajo, que siempre debieron rendirles pleitesía y hacerles genuflexiones. Ver a gente de las clases trabajadoras ocupando lugares que ellos creen que no deben ocupar. O sea, me parece que ahí está una condición básica. O sea, buena parte del odio al correísmo es porque el correísmo, la mayor parte de la gente que pertenecía al gobierno y demás eran unos advenedizos, por decirlo así, ¿no? Era claro, gente que había llegado por su mérito, no porque era fulano de tal, no porque tenía 3 apellidos, no porque tenía un padrino, no porque tenía un gran padrino, vamos a decirlo así. Y hay eso o sea, pasa en todas las sociedades, ojo, no es solo de las latinoamericanas, pero en las latinoamericanas es mucho más fuerte porque nosotros nunca logramos del todo desatar las taras coloniales que tenemos. Entonces nosotros tenemos una visión poco democrática de las relaciones sociales, particularmente en el Ecuador. O sea, en el Ecuador es la reacción inmediata cuando te peleas con alguien en la calle, es no sabes con quién estoy hablando. Es decir, esa es una muestra clara de cómo en nuestro trato cotidiano para nosotros lo importante es la jerarquía social, no la igualdad entre ciudadanos. Entonces me parece que esta especie de invasión popular que significó el correísmo, y que en el caso ecuatoriano tiene un antecedente que me parece importante señalar. El Ecuador no ha tenido procesos amplios de democratización en su historia. O sea, quizá el que más lejos llegó fue la Revolución Liberal y con muchos límites. Pero en el siglo XX, en América Latina, se dieron 2 vías de irrupción de las masas en la política, ¿no? La vía revolucionaria, como la Revolución Mexicana, como la Revolución Boliviana o la Cubana, y la vía nacional populista, como la de Perón, la de Lázaro Cárdenas, etcétera, ¿no? Es decir, 2 vías distintas, pero las 2 significaron la entrada de las clases trabajadoras en la escena política. El Ecuador, a pesar de que hubo intentos, mucha movilización popular, etcétera, pero muy rara vez y con muchas dificultades llegó a haber algún proceso así. Lo que más se le aproximó, creo que fue la dictadura del 70 con los militares y el correísmo, ¿no? Y no por vía necesariamente de insurrección popular en ambos casos. Entonces, eso hace que nuestra sociedad, digamos, si uno quiere explicarlo, es por ahí, o son esas las razones por las cuales nuestra sociedad es poco democrática. Y entonces eso se traduce en la política y lo que se piensa es la política es de los señores con rimbombantes apellidos. Mira lo de la Corte Constitucional, siempre se dijo la Corte de lujo y esa Corte ha sido una vergüenza. ¿Por qué era la Corte de lujo? Por los apellidos, los pergaminos, los títulos, por lo que en cierto lenguaje sociológico suele llamarse el capital cultural que alguna gente tiene. Y eso es como que ese lugar ya te da un halo de que eres una persona prestigiosa y de que eres una persona honesta. Y si no tienes esos pergaminos, eres una persona que no tiene prestigio y que además es deshonesta. Entonces, eso ha operado mucho en el imaginario político de los últimos años y los manipuladores de siempre han manipulado mucho eso para crear la contraposición entre izquierdas y derechas, como la izquierda, esta criminalización de la izquierda, quiero decir, ¿no? Como la izquierda deshonesta, incapaz, bla, 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 y la derecha no importa que haga un desastre, pero la derecha es honesta, es capaz y no sé qué historias.
El triunfo de Yamandú Orsi en Uruguay, ¿qué mensaje nos deja la política de nuestro país? O sea, supongo yo que tendrá cierto impacto porque obviamente la dinámica regional de la política ahora cuenta, ¿no? Es decir, cuenta mucho más que antes, quiero decir, ¿no? Porque evidentemente la disputa entre las nuevas derechas y las nuevas izquierdas del siglo XXI no se da solo en el ámbito nacional, sino que tiene una escala regional y obviamente global. Entonces, un triunfo de una alternativa de izquierdas es un empuje, pero claro, entre el Uruguay y el Ecuador media peor el Ecuador de hoy. O sea, entre el Uruguay y el Ecuador de toda la vida, pero mucho más todavía con el Ecuador de hoy, en donde estamos a punto de quedarnos sin república gracias a los gobiernos que resuelven, los del encuentro y no sé qué tonteras. Eh, el Uruguay es una república muy sólida, muy consolidada, es una sociedad, vuelvo sobre lo que decía anteriormente. La clave del por qué el Uruguay funciona bien y es una de las sociedades en América Latina más democráticas, sin duda. O sea, uno de los sistemas políticos más democráticos de América Latina, más estables, en fin. Pero una de las claves para entender eso es que el Uruguay es una sociedad muy democrática. Entonces, lo que decía hace un momento, es una sociedad que vivió desde muy temprano una forma de configuración en donde las relaciones son más democráticas. Y ojo, Jaime, que ese es un principio liberal, o sea, ese no es ni comunismo ni socialismo, es decir, el liberalismo se funda bajo la idea de que entre nosotros no hay razones para ser desiguales, porque ya el pasado aristocrático no cuenta, porque las religiones ya no cuentan, es decir, uno es el individuo que se relaciona con otros individuos en igualdad de condiciones, ese es el principio básico del liberalismo. Entonces, cuando decimos la sociedad tiene que ser más democrática, decimos hay que cumplir ese principio, o sea, que no sea porque yo tengo el apellido tal, porque tengo el color de la piel más claro, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tengo derecho a estar por encima del resto. En ese sentido, claro, Uruguay es una de las sociedades más democráticas de América Latina y eso explica por qué su política funciona como funciona. Correcto. Creo que ahí no viven en la confrontación tan fuerte como hay confrontación, la llegada de la calle Pou crespó un poco toda la confrontación política, pero en el Uruguay hay una lógica de un sistema político que funciona en donde nadie sale a decir que hay fraude, donde a pesar de que la diferencia fue muy Y llamó la pequeña. atención ayer que el presidente, el candidato de oficialista salió a reconocer el triunfo de Yamandú Orsi, ¿no? A pesar de que la diferencia no es tan abrumadora, son 4 puntos. Claro, claro. Y en un país pequeño como el Uruguay es una diferencia de, me parece que son 90.000 votos, si no recuerdo mal. 95.000 votos, algo así. Entonces, eso te dice que eso es el fundamento de la democracia. O sea, y nota, es que aquí en realidad hay que darle la vuelta al mundo político ecuatoriano por entero. Aquí, ¿cuál ha sido la única fuerza política que cuando ha sido derrotada en una elección ha salido inmediatamente a reconocer el triunfo del otro y a ofrecer además su apoyo y a dárselo después, ya cuando son gobierno? El correísmo. ¿Qué es lo que el correísmo ha recibido por esa actitud democrática? Críticas de todos los lados, palos de todos los lados. Porque han dicho que no, que se venden, que no reclaman el fraude, que se venden a la derecha, que tienen alianza con la derecha. Cuando lo lógico es que eso ocurra. Uno esperaría que la derecha haga lo mismo, no lo que hacen siempre, ¿no? Que pierden la elección y ya amenazan con incendiar Quito porque dicen que hay fraude. Pierden el fraude. Entonces, claro, exacto, si pierden ellos es fraude, si ganan, no, son elecciones legítimas. Es una locura, jamás podremos tener una democracia medianamente sólida con semejante cultura política. Y nota, vuelvo sobre esto, es que es este problema de los micronarcisismos con los que se mueve la política en el Ecuador. Somos incapaces de reconocerle al correísmo un espíritu democrático cuando inmediatamente, porque recuerda que las últimas elecciones ha sido así, pasó con Arauz, pasó con Luisa González, apenas se dieron los resultados electorales, salieron a reconocerlos y ofrecieron su apoyo. Eso es una actitud democrática. Ha sido la única fuerza que ha intentado lograr acuerdos con gente que son completamente contrarios a su línea ideológico-política. El Frente Amplio del Uruguay surgió así, en un momento de una crisis muy complicada en el Uruguay, y de pronto distintos sectores, desde sectores un poco más, inclusive de Fuerzas Armadas, ¿no? Un poco más nacionalistas y un poco más progresistas, hasta el Partido Comunista, digamos, todos se juntaron
E hicieron un solo frente que tiene décadas funcionando como frente político. Pero aquí las izquierdas se sentaron, ¿qué? 2 días. Y lo primero que hicieron, el MPD a la cabeza, recordarás, lo primero que hicieron es llegar a atacar al correísmo con los argumentos de la Y derecha. después el Partido Socialista con Pedro Granja. Claro, lo primero que hacen, ¿por qué? Como te digo, el problema es que el correísmo es un muy buen negocio para mucha gente. Yo digo, el correísmo debería cobrar derechos de autor a toda esa gente a la que el correísmo le sacó por vía del anticorreísmo del anonimato en el que vivían. Villavicencio, no uno de habrían ellos. salido, el propio Villavicencio, que no habrían salido nunca de ahí. Y entonces, claro, el problema es que es eso, ¿no? Es decir, si no se puede lograr notoriedad por cuenta propia, el único modo de lograr notoriedad es recurriendo al anticorreísmo. Por eso los gobiernos de derecha, cuando se están derrumbando, lo que hacen es una radicalización hacia el anticorreísmo. Le pasó a Lasso, le pasa ahora a Noboa. O sea, Noboa empieza, bueno, no sé si derrumbándose, tengo mis dudas de que Noboa realmente haya estado derrumbándose. Me parece que sí tuvo una merma en su apoyo importante, pero creo, como decía, que tiene una base también de electores muy importante. Esos electores a los que no les importa que les corten la luz 24 horas porque metió preso a Glass. Entonces me parece que tiene ahí un respaldo fuerte, pero igual nota que él, para consolidar ese respaldo, para no derrumbarse, digamos, porque si no iba por esa deriva, capaz que sí se derrumbaba, lo que ha venido haciendo desde el asalto a la embajada es consolidarse en el anticorreísmo. Entonces, tomar el anticorreísmo como bandera y tratar de construir ahí la política. Y el problema es que si seguimos en esa lógica, el país no va a poder salir de esta catástrofe en la que está, porque vamos a seguir viviendo de la mentira, de esta teoría de la conspiración, de que el correísmo siempre está detrás de todo lo malo que ocurre, y eso más bien sirve de encubrimiento a la política incompetente que tienen los gobiernos de derechas. ¿Por qué Noboa no cambia su discurso? Ese discurso trillado, que la narcopolítica, que se parece mucho a Guillermo Lasso, los narcodelincuentes, que los corruptos, que los impunes, que la droga que sigue saliendo del país es culpa de los otros. Ese mensaje político le ha dado resultados. ¿Hasta qué punto le puede seguir dando resultados? Mira, les ha dado resultados, tanto así que Guillermo Lasso y Daniel Noboa fueron presidentes. O sea, es decir, imagina a Guillermo Lasso y a Daniel Noboa en condiciones normales. Es decir, en condiciones democráticas normales, sin toda esta parafernalia de anticorreísmo que es tan poderosa en el país. Muy difícilmente Daniel Noboa y Guillermo Lasso habrían ganado una elección. Muy difícilmente le habrían ganado a Andrés Arauz y a Luisa González, que son de largo, mejores candidatos. Pueden no gustarnos otras cosas, pero es decir, es que siempre nota que además en el país tenemos, y esto le pasa a todo el mundo, y ahí es donde está la fuerza del anticorreísmo. O sea, yo he escuchado cosas así, inclusive de sectores del propio correísmo, ¿no? Que el modo en que miden a los candidatos del correísmo es con una vara muy alta, pero muy alta. O sea, es decir, si no son iguales a Correa, no sirven. Entonces, si no son igual de carismáticos, si no son igual de importantes como líderes regionales y mundiales, no sirven. Y a los candidatos de derecha, en cambio, se les mide con una vara bajísima. O sea, si logra articular 2 frases, ya es un estadista. Entonces, con ese doble rasero ese doble rasero es producto precisamente de este aparataje anticorreísta que lo que construyó es cualquier cosa menos democracia. O sea, eso no es democrático. Si solo este hecho de que a un candidato le exigimos muchísimo y a los otros no les exigimos nada, solamente les exigimos que ataquen al correísmo y nada más. O sea, no importa si no tienen planes, si no resuelven nada, lo que nos interesa es que ataquen al correísmo. Si el país se destruye. Y no importa si se destruye, pero en cambio nota que al correísmo se le exige que por poco tenga un plan de aquí al 2500, ¿no? O sea, y que resuelva todo y que lo resuelva rápido. Entonces, claro, ese es producto de eso. Es decir, ahí no se trata de un ejercicio democrático en donde la gente está viendo 2 propuestas en igualdad de condiciones. No, hay una simetría enorme. O sea, el anticorreísmo es un sentimiento colectivo que está presente de una o de otra manera en el sentido común de la mayoría de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Y ahí es muy difícil dar la pelea política, digamos. Entonces, en ese contexto, obviamente a la derecha le sirve el anticorreísmo, porque el anticorreísmo dispara eso que ya está construido ahí con mucha facilidad y los convierte en la alternativa, aunque no sean una alternativa. Es simplemente una alternativa en negativo. O sea, es la alternativa de que no regrese el correísmo.
a pesar de que no podríamos estar peor, y a pesar de que es evidente una cosa que a mí me parece importante. Creo que muchos de los problemas que tenemos no son solo producto de la ineptitud que han tenido estos gobiernos, sino de una vocación deliberada por no resolver problemas, y en algunos casos por razones que no me parecen muy santas que digamos. La semana pasada el presidente de la República dijo que él dedica su vida a mejorar la vida de otros, él y su familia. ¿Qué lectura darle a esos mensajes del presidente? O sea, la única alternativa para mí es interpretar eso como que a lo que se está refiriendo es a sus amigos, a los que ayuda, no a otra gente, porque hay mucho cinismo, pero mire que ya en el fondo es... o sea, tenemos que asumir las responsabilidades, Jaime. Es decir, esto es lo que hemos elegido. Porque lo hemos elegido por esas razones. A ver, hemos elegido a esta gente, tanto a Guillermo Lasso como a Daniel Noboa, y como inclusive se apoyó a Moreno en su tiempo porque Moreno había dado un viraje y también empezó a gobernar con los empresarios. El discurso tras todo esto ha sido que los empresarios son gente que sabe cómo hacer las cosas y que sabe cómo resolver los problemas. Y en estos 8 años han sido un descomunal desastre. O sea, los empresarios frente al Estado han sido un desastre descomunal, han sido una catástrofe social. Entonces, sin embargo, digamos, más bien, ellos no se sienten interpelados. O sea, ese es el principal problema. Es decir, todo el sector empresarial, a mí me parece dramático cuando los empresarios, es un poco cínico también, tengo que decirlo, cuando los empresarios salen a quejarse de los apagones. Pero siguen respaldando al gobierno. Siguen respaldando al gobierno y siguen respaldando este modelo. O sea, porque lo que habría que responderles en este momento es, pero esto es neoliberalismo. Esto es lo que ustedes quieren. Es un Estado que no se hace cargo de nada. Y estas son las consecuencias. Y sin embargo, digo, están sufriendo, sin duda, como bien decías hace un momento, con el correísmo les fue mejor. Pero ahí es donde está el poder de la ideología, ¿no? Cuidan tal vez el estatus que hay que llegar a este nivel. Es que es eso. Tienen mucho miedo a perder el control. Tienen mucho miedo a no sentirse en control de la... En todo nivel. Por eso te decía, estos micronarcisismos cuentan mucho en la política. Porque luego de los chats de Villavicencio, perdón que vuelva sobre eso, pero me parece muy ilustrativo, la sensación que yo tengo es que muchos periodistas efectivamente ni siquiera es que lo que les interesa es la plata, por la miseria que cobraban por hacer el trabajo sucio, sino que lo que les interesa es poder tener línea directa con Carondelet. Que puedas escribir, que puedas llamar, que te puedas reunir, desayunar, comer con el presidente, que el presidente te mande una embajada. Entonces, y si es que es un presidente empresario, mejor todavía, que te pueda dar una palmadita en la espalda. Entonces, me parece que los empresarios también, obviamente, ellos creo que les pone muy nerviosos el hecho de que llamen al presidente y el presidente no les conteste. Porque además, claro, en países como los nuestros, las oligarquías saben muy bien una cosa, los presidentes son sus empleados. Hay dos variantes. Los presidentes son sus empleados y no vienen de sus círculos. Y si vienen de sus círculos, son sus amigos. Entonces, sí, tienen un pleno control del poder político. Y a las élites me parece que les asusta muchísimo no tener ningún control sobre el poder político. O no ningún control, pero no tener un control directo sobre el poder político. Que hay un poder político autónomo, democrático, en el estricto sentido, que pueda dictaminar políticas desde otra perspectiva. Hay varios estudios y chismes también de que el problema en la época de Correa era que para Correa la relación con los sectores empresariales era sobre todo institucional. Entonces no era, es como tiene que ser, es decir, es una relación de instituciones, no es una relación de el almuerzo no sé qué, el viaje no sé cuánto, el amigo que llama. Y no quiero decir que eso no haya ocurrido, sería iluso pensar que no durante la época de Correa no haya ocurrido esto, las llamadas, los amigos, los compadrazgos, porque es parte de la estructura social ecuatoriana, eso no se cambia de la noche a la mañana. Pero obviamente aparecía algo nuevo, que era, a más de eso, ahora había que empezar a lidiar con canales institucionales de relación. Y eso obviamente no les gusta, pues. Es decir, recuerdo, no lo recuerdo, a propósito de las frecuencias, cuando hubo el concurso de frecuencias en el correísmo, recuerdo algún importante empresario de medios de comunicación, no recuerdo quién era, pero recuerdo el episodio,
un importante empresario de comunicación quejándose de lo siguiente, que cuando ya se dio el concurso, él fue a Arcoteles, ¿no? La instancia que maneja esto, creo. Alcotel, ¿sí? sí. Entonces fue a Arcotel porque quería hablar para que no le quiten sus frecuencias. Y de lo que se quejaba este señor era que le tocó hacer cola como todo el mundo. Y le tocó esperar su turno y que le atienda no el director de Arcotel, sino el funcionario que estaba atendiendo a todo el mundo, a las radios chiquitas, a las grandes, etc. Eso es un Estado democrático. Padrazgo extraña. Pero eso a los poderosos, perdona. Extrañaba el compadrazgo. Exactamente. Eso a los poderosos no les gusta porque es una condición de prestigio de clase. O sea, ¿quién tiene que esperar para que le hagan un trámite? Nosotros, el cholerío ecuatoriano. Todos tenemos O sea, que hacer la cola. Claro, pero nosotros, ellos no, pues ellos tienen un privilegio, tienen el privilegio de dar a fulanito y fulanito les sale a recibir personalmente y se los lleva a la oficina, mientras nosotros llevamos horas esperando. O en el registro civil, recordarás, era muy común, debe haber sido similar en Guayaquil. Yo recuerdo episodios donde estaba desde las 5 de la mañana intentando sacar la cédula y de pronto llegaba algún señor blanco, rubio, internado en algún carrazo y lo hacían pasar de una y se iba a los 5 minutos con su cédula. Lo esperaban hasta con el desayuno. Exactamente. Es que ese es el país que ellos añoran. Tampoco les cayó bien que una empleada doméstica gane el sueldo básico y tenga que pagarle, el jefe tenga que pagarle el seguro y que el hijo de la empleada doméstica se gane una beca para ir a estudiar al exterior. Eso es solamente para ellos. Claro, a las universidades a las que solo iban ellos, claro, que de pronto el hijo de la empleada doméstica puede ir a estudiar en Harvard o en Georgetown University, la de este señor que nos gobierna. Sí. Es un insulto, claro. Entonces, claro. A Correa le han cuestionado por eso. O sea, lo otro es que la Le perdonan, ¿no? Eso es otra cosa. David, ya en la recta final de la entrevista, le voy a pedir a la audiencia que no se olviden de dar los me gusta. Recuerden que eso impulsa para que este contenido llegue a más personas. David, ya en la recta final de esta entrevista, que ha sido muy interesante, ¿no? Viendo todo el panorama que estamos viendo en este momento. La semana pasada, el presidente de la República insinuó que de esos 2 millones de dólares que llegaron acá al país y que fueron detenidas 2 mujeres, ese dinero venía para financiar las protestas que se dieron el día jueves en la capital de la República. ¿Qué conceptos tienes de esto? Bueno, lo primero es que voy a salir a las protestas, voy a poder dejar de trabajar si salgo a las protestas y me van a dar tanta plata. O sea, creo que sale como a $4,000 por protesta, no sé. En realidad, además, la cantidad de gente que había era poquísima. Y claro, el problema es que Noboa es sin duda un gobierno muy autoritario y entonces, en lugar de asumir democráticamente lo que significa una protesta, su respuesta es completamente autoritaria, pero hay además, me parece, una estrategia ahí, porque la reacción del gobierno ha sido desmedida, pero absolutamente desmedida y desmesurada. Es decir, las protestas últimas no han tenido mayor acogida y no creo que van a tener, porque de paso te digo, Jaime, me parece que esto no le va a gustar a algunos de mis amigos de las organizaciones sociales, pero yo creo que el país está cansado también de las movilizaciones. No porque las movilizaciones no sean importantes y no porque haya mucha bronca social, hay mucha gente que tiene mucho que está pasando, pero me parece que el mecanismo se desgastó. Con las movilizaciones últimas supusieron muchísimo sacrificio colectivo y los resultados no fueron precisamente los que se esperaba. Entonces me parece que, no voy a decir que hay un trauma, pero sí un recuerdo social no muy favorable a las movilizaciones. Entonces, dicho esto, claro, las últimas movilizaciones no han sido tan significativas y la última menos todavía. Me parece que lo que el gobierno hizo es una traducción de que, lo que he venido diciendo en esta entrevista, hay que radicalizar la posición anticorreísta, hay que radicalizar la posición de autoritarismo de derechas duro, y entonces las protestas eran un excelente pretexto para eso. Entonces era una protesta que no amenazaba nada y vallaron todo el centro histórico, así ya de forma increíble, generando un caos. Tenías que ver el caos que generaron ese día por todo el vallado que hicieron en el centro histórico, en toda la ciudad.
Y entonces hacen eso, hacen esta cosa de relacionar, o sea, digamos, vamos a asumir, hagamos una crítica de buena fe, digamos, vamos a asumir que nada de, o sea, que todo es real, que las señoras vinieron, tenían los 2 millones, se iban a ir con un agente de la aduana, como dijeron de inicio. Pero claro, hacer la conexión y así, de la noche a la mañana, sin pruebas, igual que cuando Lazo y la señora Cordero Hechoso decían todo, ¿no? que el narco financiaba la CONAIE, la misma historia. Es sospechoso todo, ¿no? Porque Por supuesto. yo no entiendo si ellas venían de República Dominicana, me parece, de acuerdo a la nota que he leído. Hicieron escala en Panamá. ¿Cómo es que ellas pasan filtros con maletas de dinero? Porque cuando uno pasa por los filtros estos en migración, te revisan todo, pues. Si tú llevas las maletas en mano, te revisan todo, pues. Yo no creo que hayan pasado tan fácilmente esas maletas llenas de dinero, porque no hablamos de $100,000. Estamos hablando de más de $2 millones. Eso es un montón, claro. Entonces, yo sí, igual, a mí no, me resulta raro, no digo que no vaya a pasar, pero me resulta raro. Sin embargo, como digo, asumiendo de buena fe que así Se fuese, parece a lo de TC Televisión, más o menos. podría ser, sí, parece que los libretistas y los productores son los mismos. Pero, pero digo, sin entrar ni siquiera en eso, sin poner en duda que lo que dicen sea cierto, es, o sea, un signo de que el país realmente está deshecho, Jaime. Es que el jefe de la policía salga, el jefe de la policía, porque yo puedo entender que la señora impresentable, esa que es Sea un vocero. ministra, salga a decir lo que sea. ¿No? Esa señora, digamos, solo produce vergüenza ajena cada vez que habla. Pero que el jefe de la policía salga a decir, muy suelto de huesos, que tienen información de inteligencia, que eso puede ser para las marchas. O sea, eh, ahí hay algo que no está funcionando bien en la democracia ecuatoriana y en la estructura del Estado, y esto es de vieja data. O sea, esto es algo que se lo debemos, creo que principalmente a la señora Romo, que se encargó de politizar la policía y se encargó de establecer unos nexos policía-gobiernos muy complejos que me parece que en lugar de favorecer a la institucionalidad de la policía, la han ido degradando cada vez más. Eh, es penoso, porque uno espera que obviamente la policía, no, que debe ser en una situación de crisis de seguridad como la que está viviendo el país, debe ser una de las instituciones más sólidas y debe ser una de las instituciones más confiables y creíbles. Es penoso ver a la policía prestándose para estos burdos juegos políticos. Ni siquiera es que son sofisticadas estrategias que uno diría, wow, son unos genios de la política. Son bastante burdas, bastante dignas de un presidente como Noboa. Y es penoso además que haya gente que termine cayendo en el juego. Es decir, yo os digo todo el tiempo, ya no importa si eres de derecha, tienes todo el derecho del mundo de ser de derecha, no dejes que te traten de esa manera, es decir, que te traten, que insulten tu inteligencia de esa manera. Pero creo que lo más grave, más allá de todo, creo que lo más grave es este rol de la policía en el juego político. Lo volvieron a hacer frente a la movilización de hoy de las mujeres por el Día de la No Violencia. Y lo volvieron a hacer, volvieron a salir con que tienen información que van a... O sea, son las mujeres son una gravísima amenaza para la institucionalidad democrática porque les hacen cánticos a los policías. Es delirante, en un país en donde el fin de semana acabamos de ver cómo... Hagan cánticos, los meten presos o las meten presas. Sí, y te digo, el contraste es gente que disfrazada de policía, seamos también generosos con eso, gente disfrazada de policía asalta centros comerciales y abalea carros en medio de la calle. En medio del plan Fénix. Exactamente, y acá estamos, el jefe de la policía sale a decir que están preocupados porque los cánticos de las feministas amenazan a la policía y al orden institucional. Por favor, o sea, es delirante. La última ya, David, disculpa que hoy hemos abusado de tu tiempo. Creo que hoy no tienes clase en la mañana, por eso hemos abusado del tiempo. Ventajosamente no. A ver, el teléfono de Fernando Villavicencio y los chats, ¿terminaron o no descanonizando a Villavicencio? Bueno, yo creo que en parte, como le decía antes a la Carlita que preguntaba lo parecido, me parece que en parte sí, porque
hay cierto, o sea, con cierto sector que todavía no está tan influido por estas posiciones. Porque lo habían elevado a un altar ya a Villavicencio. Claro, claro, claro. Pero como te digo, son esos sectores ya muy fanatizados, ¿no? Esta gente buena, gente de bien, esa gente, o sea, los sectores más fanatizados, el periodismo, las alfombras mediáticas, ¿no? Los pelagatos, los pazares, toda esa gente, los veras, en fin. Pero hay algo que me llama mucho la atención y digo, además me ha devuelto un poco la fe de que al final de cuentas todavía tenemos dignidad en este país. Y es que de todas maneras hay una especie de pacto no admitido de que todo el mundo, inclusive los suritas y todo el mundo que sale a defenderle, sabía que Villavicencio operaba de esta manera. Es decir, todo el mundo sabía. Entonces, digo, mal que bien las reacciones, no tanto porque lo hayan dicho, sino por las reacciones luego de que esto sea develado, evidenciaron lo que era un secreto a voces, digamos, para quienes más o menos estamos cerca de lo que pasa en la política del Ecuador, desde distintos sectores, etcétera. Creo que además hay una ventaja, que quienes sabíamos de la existencia de Villavicencio por nuestro vínculo con las izquierdas desde hace mucho tiempo atrás, siempre habíamos oído cosas de cómo operaba este señor desde aquellos tiempos, ¿no? O sea, no solo ahora, sino desde aquellos tiempos. Entonces, creo que los chats fueron una comprobación de esto que al final de cuentas era un secreto a voces. Es decir, en el periodismo se sabía, en los sectores políticos se sabía, en los sectores académicos algo se había oído. Entonces, era un secreto a voces y creo que nadie se atrevió, salvo los desesperados, intentando al principio negar que eran ciertos los chats, pero nota que eso se diluyó muy rápidamente. Es decir, creo que ya ahora a nadie se le ocurre decir, quizá esta señora Panchana, qué sé yo, pero a nadie ya a Capaco, por supuesto, pero a nadie más se le ocurre decir que los chats no son ciertos. Es decir, es como que ya se admitió que sí, o sea, sí son. Tanto sí así que Fundamedios denuncia que han puesto en riesgo a la seguridad de 150 periodistas. Claro, nota que cambió muy rápidamente el discurso que tenían, pasaron de negarlo a admitir y decir que no, que ahora el problema es los que filtraron la información, o los que la hicieron pública o los que la divulgaron, y no precisamente el contenido. Entonces eso ya es una muestra de que sí, al final todo era muy difícil tratar de tapar. Real es que yo aparezco en esos chats y lo que yo escribí hace exactamente 2 años y medio, o un poquito más, es verdad, o 4 años. 4 años, perdón. Claro, o sea, para mí sería muy fácil, digamos, si yo aparecería en un chat como ese, obviamente, digamos, supongo que tu conversación habría sido por motivos periodísticos y no otra cosa. Por una entrevista. Exactamente, pero supongamos que estuviésemos en la situación de Zurita, de Puertas, de Najas y toda esa gente, y que fuese un montaje, no sería nada fácil, todos lo sabemos, pedir una pericia al teléfono de uno y ver si es cierto. ¿Qué tienen que hacer? El teléfono Comparemos. Y Fiscalía debería hacer eso, ¿no? A ver, señor Boscán, traiga la copia que usted tiene y comparemos. Exactamente, o sea, que no creo que sea tan difícil, digamos, yo no soy experto en tecnología, pero es tan sencillo como ver un teléfono y ver otro, y ver si los dos coinciden. Pero en en monstruos. fin, todos sabemos al final, y mira, digo, obviamente para mí Villavicencio no fue santo de mi devoción nunca, ni siquiera cuando estaba en la izquierda. Pero al final de cuentas termina siendo muy penoso lo que pasó con Villavicencio, ¿no? O sea, es decir, más allá de lo execrable del crimen, sea quien sea, un crimen como ese es execrable, pero además todo el triste final que tuvo al final de cuentas su carrera política. O sea, el rol de su familia, el rol de sus amigos, y por amigos quiero decir no solo Zurita, Diana Salazar, los policías con los que él seguramente tenía relaciones, la propia embajada. Y cómo al final de cuentas, mira, lo asesinaron, el asesinato sirvió para fines políticos, que es lo que les interesaba, en ese momento. Ojo, yo con eso siempre pretendo ser muy cuidadoso, yo no hago acusaciones a nadie, es decir, no estoy diciendo le han mandado fulano, sutano, mandaron a matar a Villavicencio, me parece que es un tema muy delicado. Digo, es el hecho que ocurrió y lo que evidentemente sí ocurrió después, y eso es objetivo, es que sectores de la política y de la prensa y demás utilizaron el asesinato de Villavicencio políticamente para golpear a la candidatura de Luisa González. Eso es un hecho, más allá de cualquier tipo de conjeturas. Pero luego de eso,
vino también este episodio realmente siniestro de que en la cárcel asesinan a toda la gente que estaba involucrada en el crimen, y después de eso congelaron el caso. Es decir, sus amigos no han hecho nada por avanzar en algo que el país necesita saber, es quiénes estuvieron detrás de ese... Y la familia también, pues, David. Se O prestó sea, para se- salir a acusar. Ellos tenían ya un libreto establecido, parecía, porque enseguida salió el presidente Guillermo Lasso a acusar el correísmo, salieron otros actores políticos, el mismo Otto Sonnenholzer, que convocó a una rueda de prensa, algunos, la fiscal mismo, o sea, parece que había un libreto establecido, sin ni siquiera haber investigado a acusar al correísmo. Pero ¿cuál era el objetivo? El tema este de las elecciones, ¿no? O sea, lo utilizaron, como te digo, yo no quiero llegar a decir que hubo una orquestación previa de esto. Eso, ojalá algún día se sepa. Fue un relato. Yo cada vez tengo más la sensación de que nunca, al menos si las cosas siguen como están, nunca vamos a saber quién estuvo detrás del crimen de Villavicencio. Pero nota que la paradoja que quiero señalar es que quienes controlan el poder en este país son los amigos de Villavicencio. La gente con la que él, además los chats lo acaban de revelar, es la gente con la que él siempre trabajó cercanamente. Y eso debería indignarnos como país. O sea, que esa gente decidió congelar la investigación sobre el caso en general, y en donde los chats mismo podrían dar pistas y decirnos mucho de qué es lo que, por dónde estaba el hilo de los posibles responsables del crimen. Entonces, hay que restituir los elementos mínimos de la democracia. Y esto pasa precisamente porque, por ejemplo, en un caso como este, más allá de si somos correístas, anticorreístas, todos exijamos que se transparente lo que ocurrió con tan terrible caso, rodeado de tanta violencia. O sea, te insisto, no fue solo el asesinato de Villavicencio, fue además el asesinato de las personas que estuvieron involucradas en el crimen en la cárcel, bajo custodia del Estado. Uno de los involucrados murió en la fiscalía. Es decir, es muy grave lo que ocurrió ahí. Sin embargo, nada aparecen los chats que podrían volver a poner en escena la discusión política, y buena parte de sus amigos en los medios deciden encubrir esto porque favorecería al correísmo o alguna cosa parecida. Es decir, es muy triste. El país ha perdido ciertos mínimos de ética y de valores básicos de la convivencia que termina siendo muy preocupante, ¿eh? David, quiero agradecerte por el tiempo brindado para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. No, Jaime, como siempre, un enorme gusto. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a David Chávez, docente universitario, analista político, conversando con nosotros en esta mañana. Subrayo, no es eso. Pelearemos, por eso quería llegar. Si es que nos niegan, hay todo. Que te va a respetar